o por un juego de imanes permanentes. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que se podían utilizar imanes permanentes? Utilizar un juego de imanes permanentes simula lo mismo que trabajar con un yugo, o sea, es generar un polo positivo, un polo negativo, generar las líneas de fuerza magnética que se generan entre el negativo y el positivo, hacer el pasaje de corriente por la superficie de la pieza o subsuperficialmente, y todas aquellas indicaciones que aparezcan transversalmente al flujo de corriente van a inducir a generar un salto de corriente donde se vuelven a generar polos positivos y polos negativos en la indicación, y ahí generan una aglomeración de las partículas magnéticas que hacen que se pueda detectar la discontinuidad. En este caso, lo que yo traje es un yugo magnético marca Magnaflux, que es una de las más conocidas a nivel mundial. Este yugo es un modelo i7. El modelo i7 tiene las características de ser un yugo portable, monofásico de 220 volts. En la parte posterior del equipo tiene la plaqueta, porque es un yugo, el i7 es el único que tiene la característica de poder generar corriente alterna o corriente continua. Entonces, de la llave selectora que tiene en la cola del yugo, ustedes pueden cambiar de corriente alterna a corriente continua. Como se los dije, por un tema de cuidado del equipo, nunca hacer el cambio de corriente directa a corriente alterna cuando se está trabajando. O sea, lo ideal es desenchufarlo, cambiamos y lo volvemos a utilizar. Después la otra, que bueno, es el yugo, que tiene la bobina internamente, las patas que son articuladas. ¿Bien? Entonces ustedes, dependiendo de la característica de la pieza, pueden generar la posición para poder apoyar el yugo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que controlar una soldadura, por ejemplo, de un tubo que sea una soldadura longitudinal, ustedes van a tener que posicionar las patas para copiar el radio de curvatura y poder hacer el ensayo. En el caso que sea una soldadura circunferencial, ustedes pueden alinear las patas y lo que pueden hacer es generar un campo magnético más corto. Entonces, lo van a ubicar de manera de que les quede lo más cómodo posible. Si ustedes necesitan una mayor zona de investigación, van a correr las patas del equipo y van a trabajar siempre transversalmente a lo que ustedes buscan. En este caso, si hubiera alguna indicación en los bordes del cordón de soldadura o en el centro del cordón, la tendencia de las indicaciones siempre va a seguir la línea de soldadura. Entonces, trabajando transversalmente con las corrientes generadas por el yugo, ustedes pueden detectar las indicaciones. Pueden haber indicaciones que salgan en algún otro sentido. Entonces, como les comenté yo en la clase, lo que ustedes tienen que hacer es ir haciendo un cruzamiento del yugo, que lo que hace es hacer un cambio del eje de magnetización. Entonces pueden detectar discontinuidades que estén fuera de la indicación de la línea de soldadura. Si es otro tipo de pieza, siempre tienen que adecuar las patas del yugo para poder encontrar la forma de cómo realizar la magnetización en la pieza. Los consumibles para utilizar con partículas magnéticas pueden ser por vía húmeda o por vía seca. Si son por vía seca, lo más normal es que sean de color rojo o de color negro, dependiendo de la pieza que se va a inspeccionar, para ofrecer bastante contraste al momento del ensayo.
Si necesitaran mayor contraste, vienen algunos aerosoles de una pintura blanca similar al revelador de líquidos penetrantes, donde ustedes pueden aplicar una pequeña película muy fina sobre la pieza, dándole coloración blanca, y después trabajan con las partículas rojas, las partículas negras para tener un buen contraste del ensayo. Por supuesto, las partículas secas tienen peor de poder de detectar indicaciones más finas. O sea, el método más burdo es utilizar partículas secas. Después pueden haber partículas húmedas, también de coloración roja, amarilla o negra, de un tamaño de grano intermedio, y las partículas que más se utilizan por vía húmeda para detectar indicaciones muy finas son partículas fluorescentes. Cuando ustedes van a hacer el ensayo con partículas fluorescentes, el ensayo se le tiene que suplementar una lámpara de luz negra para poder detectar las indicaciones fluorescentes. Entonces, esta es la lámpara de luz negra. Es una lámpara con un cooler. Este es un modelo antiguo, es un modelo que tiene 10 años por lo menos. Sigue apareciendo en el mercado argentino y ahora en el último año y medio se han incorporado las lámparas de luz negra con LED, o sea LED UV y batería, pero casi todavía no están habiendo en el mercado. Esta es la que provee la gente de Argentez, que es uno de los modelos más conocidos. La de Magnaflux no está llegando a la Argentina, pero tiene la misma utilidad. Se compone de un cooler, la lámpara adentro y un filtro, que es un vidrio de color UV, que lo que hace es dar una longitud de onda que hace posible la detección más que todo de las partículas fluorescentes color amarillo. Si no me equivoco, son algo de 380 nanómetros del web. Este es el equipo. Después pueden contar con un pulverizador para poder aplicar las partículas húmedas. En este caso está con partículas húmedas fluorescentes que yo tengo preparado. Para la preparación de las partículas por vía húmeda, tienen que tener la preparación para poder dar la concentración. Entonces, no es que la puedan preparar así nomás, o sea, ustedes tienen que tener un decanter que ya viene medido para la concentración de partículas que uno tiene que poner. Viene un recipiente original en este caso yo tengo marca Magnaflux, las partículas. Viene preparado el recipiente con las partículas concentradas, y ustedes lo que tienen que hacer es en un volumen definido, colocar un volumen definido de la solución concentrada, prepararla, diluirla con agua en este caso, porque son diluidas al agua. Se le tiene que agregar algún agente anticorrosivo y anti-espuma. Preparan la mezcla, y una vez que ya la prepararon, se echa en el decanter, como una gota con un tubo graduado, y en el tubo graduado, por decantación, ustedes van a ver la cantidad de partículas que tienen concentradas en la solución. Entrando dentro de los parámetros que pide la norma de concentración en la solución que ustedes han preparado, ya la pueden pasar al recipiente para ensayar. Siempre tienen que tener en cuenta que el recipiente que van a utilizar tiene que ser para presurizar y la tienen que batir bastante tiempo antes de utilizarla para que las partículas entren en suspensión en el líquido que ustedes tienen y puedan pulverizar la pieza que van a ensayar y poder ver las partículas.
Y si no, pueden tener ampollas. Estos son aplicadores de partículas secas, es como si fuera un rociador con un filtrito arriba y están las partículas secas adentro que cuando ustedes van echando en la pieza tienen que ir echándolo manualmente. Si ustedes lo ven ahí, ven las partículas, esas son partículas rojas. Bien, claro. Siempre la movilización de las partículas en la pieza que ustedes van a ensayar la tienen que ir haciendo con la asistencia de aire. Entonces, ustedes cuando están inspeccionando la pieza con partículas secas, tienen que ir aplicando la corriente de magnetización y en paralelo tienen que ir aplicando las partículas y le tienen que dar movilidad a las partículas para que se vayan corriendo y ver si aparecen indicaciones. Esa movilidad de las partículas normalmente se hace soplando en forma directa o con un tubito, entonces ustedes las van llevando. Cuando se utiliza la solución de partículas, también de la misma manera. Si bien la corriente de magnetización da alguna cierta movilidad, pero la tienen que asistir con aire. Bueno, cuando se va a hacer el ensayo, siempre tienen que contar con un procedimiento de la misma manera que se realiza en todas las técnicas. Tienen que tener un procedimiento general o específico aplicable a la pieza que van a ensayar y la pieza, la superficie de ensayo, de la misma manera que se utiliza para líquidos penetrantes. En el caso de partículas magnéticas sucede lo mismo. Tenemos que tener una superficie limpia, sin óxido, sin grasa, seca. Por más que vayan a utilizar partículas húmedas, tiene que estar seca la pieza. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es preparar la superficie de ensayo. Normalmente todas las normas aconsejan, por ejemplo, en lo que es soldadura, ensayar el área de interés y el área adyacente. El área adyacente en uniones de puntas soldadas generalmente se toma como referencia una pulgada hacia ambos lados. Entonces sería una pulgada hacia un lado y una pulgada hacia el otro. Son 2 pulgadas de ensayo por la extensión. Sea una inspección full o sea una inspección spot, se define la longitud, pero el ancho de interés generalmente es 1 pulgada hacia cada lado. Tanto en soldaduras planas como en soldadura de cañería se utiliza más o menos la misma técnica. Todas las normas están referenciadas, como lo estuvimos viendo, a las normas ASTM, son la mayoría de las normas de ensayo de partículas magnéticas. La E709 es una de las más generales, y en el caso del código ASME, la sección 5, que es la que estuvimos viendo de toda de ensayo no destructivo, el artículo 7 se refiere netamente a la inspección por partículas magnéticas. Una vez que tienen la superficie limpia, seca, libre de grasitud, libre de óxido, tienen que preparar el equipo, adecuar la instalación, el lugar de ensayo y proceder a realizar el ensayo. Cuando ustedes trabajan con corriente continua o con corriente alterna, lo que cambia es la fuerza que tiene el equipo para magnetizar. Entonces, en corriente continua tiene una determinada fuerza, en corriente alterna otra fuerza. ¿Qué es lo que cambia? Que con corriente alterna podemos detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Con continua se genera una corriente de magnetización que es muy cercana a la superficie de la pieza, entonces se detectan mayormente indicaciones abiertas a la superficie o subsuperficiales muy cercanas a la pieza. Con alterna tenemos un poquito más de potencia, que podemos detectar indicaciones subsuperficiales que no estén abiertas a la superficie. Bueno, en este caso yo he traído una probeta de calificación de soldador,
un caño de una calificación también, donde se puede ver las posiciones de soldadura. Esto está en 2G más 3G, esto está en 6G, y estas son dos piezas, son dos álabes de turbina de un rotor de un ciclo combinado de generación. Las traje para que podamos ver la posición del yugo. De distinta etapa, ¿no? Claro, esta es etapa de compresión y esta es la parte del conductor.